¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos este fin de semana. ¿Qué tal el calorcito? Ahí vamos, ¿verdad? No nos podemos quejar, el clima aquí. Yo les digo a mis amigos que viven en Nevada, en Tucson, en Arizona, vénganse para acá, esta es la tierra prometida, aquí es el lugar, muchachos. ¿Qué están haciendo allá? Pero bueno, les gusta sufrir, ¿verdad? Pero qué gusto. Hey, estamos iniciando esta nueva colección de pláticas. Estoy segurísimo que en alguna parte de tu vida has escuchado acerca de la historia de José el Soñador. Y esta es una historia fantástica que encontramos justo en el libro de Génesis. Es una historia muy vasta de muchas experiencias, muchas cosas que enseñarnos. Escogimos esta palabra para que fuera nuestra serie de verano. En las próximas 7 semanas vamos a estar descubriendo todo lo que este hombre vive en su vida, cómo Dios persiste en él durante las altas y las bajas de la vida, y al mismo tiempo cómo tiene un reflejo de cómo tú y yo debemos de vivir nuestra vida. Cómo confiar fielmente que aún a pesar de las circunstancias, a pesar de la oscuridad y la densidad de la oscuridad en nuestras vidas, cuando vamos por procesos, podemos confirmar que nuestro Señor Jesucristo está siempre con nosotros, que está en tu proceso, que todo este proceso que vamos caminando siempre trae muchas cosas buenas, tanto para una transformación personal en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, y que también podemos testificar al final de ese camino de que Cristo estuvo con nosotros en todo momento. Esta historia de José está increíble. Habla de este hombre que Dios le dio visiones, le dio sueños, le dio cosas fantásticas, pero también hay todo un desastre como en la vida de todos nosotros, ¿no? Hay muchas cosas bien interesantes que hablan acerca de la vida de José. Hoy vamos a hablar de su primera etapa de vida de joven y cómo todas estas dinámicas familiares se colapsan en nuestra vida. Pero en medio de todo eso, Dios le da sueños. Y cuando Dios le da los sueños, es donde empieza el drama de esta historia. Cuando pienso en sueños, pienso en visiones. Yo sé que a todos Dios nos ha dado sueños específicos, sueños, visiones específicas, y que en esos momentos estamos orando porque eso se pueda cumplir. O a lo mejor en la vida cotidiana simplemente Dios te ha dado sueños en base a tu vida profesional, en base a negocios, en base a cosas. Tienes esa virtud de ver cosas mucho más allá o muy adelante de que cualquier otra persona puede ver. Un personaje que todos conocemos es Walt Disney, y Walt Disney tenía esta virtud creativa de ver cosas antes de que sucedieran. Una de las historias que ha sido impactante de su vida fue precisamente justo antes de morir. Él estaba muy enfermo, estaba en un hospital, estaba muy débil, y había un periodista que estaba luchando por agarrar una entrevista con él, y estaba haciendo todo lo que necesitara para poder llegar a esa entrevista. Walt Disney no estaba aceptando a nadie, su condición física era fatal, terrible. No podía ni siquiera hablar, su voz era muy débil, su físico era muy débil, pero por fin este cuate logró entrar a la sala, le dijo, está bien, que venga. Pero a la hora de estar haciendo la entrevista, él se sienta a un lado y está haciendo preguntas. Walt Disney está como que hablando así, como que más o menos, y pues este se desesperaba, es que no te puedo escuchar. Y Walt Disney le dice, pues vente a la cama aquí, acuéstate. Y ahí se acuesta a un lado de él, está en la cama de hospital, no está de un lado, el otro, y le está haciendo preguntas en el oído, y Walt Disney empieza a contestar. Pero en ese momento, esos minutos donde él está haciendo esas preguntas, Walt Disney le comparte la visión que tiene para Walt Disney World, que está en Orlando, y empieza a hablar acerca de todo lo que va a haber. Entonces, cuando él está expresando algo que no se ha construido, el que está haciendo la entrevista nada más está tomando notas, no puede creer lo que le está diciendo, y dice Walt, mira, es que yo en mi cabeza me imagino que aquí en el techo de este hospital, cuando estoy viendo el techo, estoy pintando un mapa donde estoy posicionando todas las cosas que van a suceder, dónde van a estar los edificios, dónde van a estar los juegos, dónde van a estar los caminos, dónde la gente se va a divertir, dónde se va a estacionar. Toda esta visión, él tenía un mapa mental sobre el techo. Cada vez que volteaba el techo, se imaginaba este mapa mental, y luego volteaba el otro cuate y decía, ¿qué estás hablando? No veo nada. No, es que lo estoy imaginando, lo estoy diseñando, lo estoy creando, ¿no? Años más tarde, tiempo después, Walt Disney inmediatamente después falleció, y recuerdo que, una de las partes de las historias decía que una persona, yo una vez que este Walt Disney World ya estaba diseñado en Orlando, ya estaba hecho,
Una de las cosas que decían, qué triste que Walt no está aquí, no está aquí para ver ya esta obra diseñada y creada. Y justo ahí es donde alguien dice, déjame interrumpirte, Walt ya la había visto antes de que tú y yo la viéramos. Él ya había estado aquí, o sea, no necesita estar aquí para verlo, él ya lo había visto en sus visiones, en sus sueños, antes de que tú y yo estuviéramos disfrutando de este momento. Y yo creo que hay cosas en la vida que tenemos muy arraigadas en nuestro corazón. Si eres una persona que sueña mucho, que le gusta ejecutar, eres emprendedor, emprendedora, Dios nos ha dado sueños, nos ha dado cosas en nuestro corazón, y que muchos de esos sueños a lo mejor traen ya sea cosas muy buenas o traen muchísima frustración. Hay muchas altas y bajas en la vida, pero como sea, algo que podemos aprender de la vida de José es que Dios nos enseña mucho. La historia de él toma alrededor del 25% de todo lo que es el libro de Génesis. Hay mucha información, está más grande la historia de José que la historia de Noé o que la creación. Tiene mucho que hablar, inclusive aún más que Abraham en esa palabra. Entonces vamos a ir paso a paso, vamos a tener esa conversación en base a la historia de José. En las próximas semanas, como te decía, esta va a ser una historia de 7 semanas, pláticas con respecto a cómo la vida de José nos impacta hoy a todos nosotros. Si pudiéramos poner toda esta serie en una idea principal, la pondríamos en contexto como esto: Dios estuvo presente tanto en los pasos como en las pausas de la vida de José. Y creo que tanto los capítulos y en las páginas de la Biblia dedicadas a José, en esta porción bíblica, todos podemos encontrar un poco de nosotros mismos como personas, cómo vivimos, procesamos y entendemos qué es lo que Dios está haciendo en nosotros hoy en día. Así que vamos a hacer esta conexión entre el Antiguo Testamento y nuestro presente, ¿no? Entre el Antiguo Testamento y en nuestro Nuevo Testamento con Cristo Jesús. Así que todos nosotros vamos a tener parte de esto, y estoy seguro que nos va a tocar el corazón. Así que vamos a empezar. Génesis 37:2 empieza diciendo, estamos usando la versión Reina Valera 60, y dice de esta manera: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala forma de ellos. Nada más para empezar, el chisme va a estar bueno, les voy a decir la neta. Es en serio, o sea, está en pocas palabras, en este pequeño versículo podemos encontrar muchas cosas. Te voy a explicar un poquito de contexto y me voy a sentar, porque en serio el chisme sí está bien, ¿ok? Así que escucha muy bien. Para empezar, chécate cómo está este rollo. Jacob, padre de José, tuvo 4 mujeres. La primera era Lía, la segunda era Raquel, pero Raquel era la favorita, era la mamá de José, y Bilhá era la sierva de Raquel, y Silpa era la sierva de Lía. Entonces, ya para empezar, el drama familiar ya era bastante pesado, ¿no? Había muchas personas ahí, muchos hijos. Entonces lo que había es que había mucho favoritismo, muchas inseguridades. Era prácticamente una novela turca este rollo, ¿no? O sea, era un desastre. José era el joven, pero apenas tenía 17 años. Y aquí está el detalle. Lo segundo que conocemos de José en este primer versículo es que era bien chismoso este vato. O sea, como era el favorito, iba y le decía a su papá: apá, mi hermano se anda portando mal, ¿eh? Lo que tú le pediste no lo está haciendo. Y él, como era el favorito, su papá le escuchaba todo. Era el favorito de la esposa favorita, y todo lo que él dijera era ley en esa casa, ¿no? Entonces, si tú eres el hermano mayor y tienes hermanos menores que son bien chismosos, primero dale un sopapo. No se crea, pero más o menos, ¿no? Dale un sopapo ahí. Pero haz de cuenta esa misma tensión familiar, ¿no? Y también esto revela mucho de la inmadurez y de la falta de carácter que tiene José en sus primeros días como persona, ¿no? Él es una persona con mucha influencia, pero al mismo tiempo también es una persona de muy pocos amigos. Un ambiente bien tóxico, un ambiente de favoritismo, un ambiente donde hay personas que tienen más privilegios que tú. Yo no sé cómo creciste, pero esto es una historia muy recurrente en la historia de muchos de nosotros. Así que, tristemente,
Esta es la forma de actuar de José en su edad de joven, y esto se convierte en un problema aún más profundo. Si seguimos leyendo en Génesis 37, pasa esto, dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Él le hizo una túnica de diversos colores y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Un poquito de contexto: en la palabra de Dios podemos encontrar la historia de Jacob y por qué Dios le llamó Israel. Este Jacob es el hombre que peleó con este ángel divino toda una noche, y por eso Dios le dio el nombre de Israel. Israel, el nombre se llama el que lucha con Dios o el que prevalece con Dios. Por eso es que en la palabra de Dios podemos ver cómo amaba Israel a José. Bueno, es porque a Jacob se le llamó Israel, nombre dado por Dios después de esa pelea y esa lucha que tuvo en su vida, ¿no? Así que cuando vamos viendo aquí cómo está la cosa, José no nada más es el favorito, tiene una túnica especial que su papá le dio de diversos colores que lo posicionaba como, haz de cuenta que todos traían ropa de Walmart, pero José traía Gucci, ¿no? O sea, a todos les compraban ropa de la H&M, pero él traía Prada, ¿no? O sea, así como que prácticamente lo está poniendo ahí, ¿no? Y esto apenas va pensando. Esto es una historia increíble. Si podemos ver cómo José aparte era el favorito de su papá y por qué tomaba esta postura, por qué Jacob tenía este rollo, por qué él lo hacía más favorito. Bueno, porque había también muchas cosas quebrantadas en la historia generacional de Jacob. No nada más significa lo que José está viviendo, pero lo que su papá vivió y sus antepasados vivieron también. Entonces, aquí es donde empieza el detalle, porque el bisabuelo de José se llamó Abraham, ¿no? Y Abraham, Dios le prometió muchos descendientes, que iba a ser una familia muy numerosa, ¿no? Iban a ser bendecidos por encima de todos los demás, pero Abraham y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Entonces, como que no tiene sentido, porque Dios me dice que voy a ser padre de muchos, pero no tengo a nadie. Entonces Sara, en su afán de tratar de resolver, que nos pasa a ti y a mí todo el tiempo, queremos resolverle a Dios los problemas más rápido porque no nos podemos esperar y no podemos creer en lo imposible que Dios puede hacer. Entonces Sara dijo: pues tengo a mi sirvienta, está guapa, ¿qué te parece si Agar es tu mujer y tienes un hijo con ella? Y si Dios te bendice, pues entonces de ahí empezamos a ver qué pasa, porque yo soy anciana, no voy a poder tener hijos, ¿no? Y pues sí, eso sucede, ¿no? Nace Ismael. Pero después Sara se embaraza. Y entonces ahí entra el detalle, porque Sara dice: pues el primogénito ya llegó, y ahora ¿quién es el primogénito? Porque uno nació primero que el otro. Entonces Isaac, pues, ¿qué onda? Pues ese es mi hijo y ese es nuestro matrimonio, pero yo te di permiso con la chica, pues, no, pues vamos a deshacernos de Agar y de Ismael, ¿no? Vamos a hacerlo a un lado y vamos a poner a Isaac porque es el mero mero, ¿no? Entonces, esas fueron las decisiones. El bisabuelo. Ahora, después, Isaac, abuelo de José, tuvo 2 hijos, ¿no? Y después de que tuvieron esos 2 hijos, nació Esaú y Jacob. Entonces, estos 2 chicos eran gemelos. Uno era muy peludo, dice la palabra de Dios, que era muy, muy peludo, bien machín. Y el otro era lampiño pelón. O sea, desde que nació hasta que se murió, no se crea. Eso sí no lo sé, pero eran muy diferentes, ¿no? Uno era muy, muy masculino, muy de cacería, muy de golpes, así. Y el otro era más tranquilo, más introvertido. Aquí está el detalle: Esaú y Jacob, cuando estaban en el vientre de su madre, peleaban desde adentro del vientre de su madre. Y se estaban peleando por quién iba a ser el primogénito. Entonces Esaú nace primero y Jacob nace agarrándole el talón, ¿verdad? A Esaú, a su hermano, para pelearse de quién es el bueno, quién es el primero ahí. Entonces desde chiquitos había bronca. Entonces, ¿qué pasa? Como toda la vida ese fue el dilema de ellos, un día Esaú viene de casa, está cansado, pasan muchas cosas. Te voy a invitar a que leas la palabra de Dios para que veas de qué trata. Viene de la casa, viene hambriento y le dice: ¿quieres ser el primogénito? Sírveme un plato de lentejas entonces. Pues sí, ya, ahí la dejamos, tú vas a ser el primero. Yo creo que Esaú dijo: pues nomás quiere que le diga, ya quiere sentirse el mero mero, pero yo soy el mero mero, ¿no? Y eso sucede. Entonces escucha a la madre alcahueta, dice: ¿a poco Esaú dijo eso? No, pues vamos a hacerlo oficial, ¿no? Pero pues es que tu papá es ciego, ¿qué te parece si te visto de un animal, te pongo algo encima
finges la voz y Él te bendice, ¿no? Como el primogénito, Él te da te da la bendición, ¿no? Y entonces, madre alcahueta, por tratar de bendecir a su hijo, pues terminan engañando a Esaú. Y cuando Esaú se da cuenta y Jacob no ve, no sabe qué rollo, pues sucede un desastre, ¿no? Perdón, Isaac. Y entonces Jacob le da la bendición y pues ya queda el mero mero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Jacob es el bueno, él engañó a su hermano, su papá Isaac no veía y le dijo que sí. Después Jacob pues vive su vida, ¿no? Dice, vive su vida, se tiene que ir de ese lado porque su hermano lo quiere matar. Después se reconcilian, pero eso pasa más adelante, ¿no? Después, ¿qué pasa? Bueno, Jacob empieza a hacer su vida, ya crece, es un adulto y dice, ok, vamos a empezar de nuevo. Encuentra una mujer que se llama Lea, se enamora de Lea y dice, no manches, esta mujer es la mujer de mi vida. Habla con su suegro y le dice, ¿te quieres casar con mi hija? Sí, pero hay condiciones. Y le pone un chorro de condiciones. El día de la boda, el suegro le cambia a la hija y le mete a Raquel. Y dice, pero si quieres, después de que este cuate se da cuenta, Jacob, dice, pero si quieres a Lea, pues tienes que trabajar para mí 7 años más, ¿no? Entonces, este rollo, Génesis, está bien loco, iglesia, en serio, échese un brinco. Deje de estar viendo novelas. Vea esta novela. En serio. Ahora, me vas a decir, ¿y de qué sirve tanto chisme? No, vas a decir, pues esa es mi familia, mano. ¿Qué onda? Aquí está el detalle. Esta es la familia. Y estas son las dinámicas familiares con las que José creció. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Ahí te va. Los problemas familiares no resueltos impactan a la siguiente generación. Y todos tenemos problemas que no hemos podido sanar. Y no nada más no hemos podido sanar, pero los hemos heredado a nuestros hijos. Y nuestros hijos están haciendo aún cosas peores con cosas que no hemos podido resolver tú y yo. Entonces tú te preguntarás, ¿por qué sucede hasta en las mejores familias? Bueno, porque hay mucho que resolver, porque somos imperfectos. Y porque necesitamos a Cristo, aún en esas heridas que venimos cargando. Todos los problemas familiares no resueltos impactan a la siguiente generación. De verdad, impactan tu presente, tus actitudes, tu forma de pensar, el pecado de tu familia que te ha dado el permiso de seguir pecando, las herencias que vienes cargando que son innecesarias en la vida y que no vienen con una cuestión monetaria, pero más con una cuestión del corazón, heridas que se van pasando. Entonces, ¿qué está el rollo aquí? El rollo es que en esa situación de José podemos ver cómo Dios se muestra aún en esos momentos, pero también nos deben de enseñar a ti y a mí qué son esas cosas que debemos de entregar a Jesús hoy, porque tenemos tú y yo esa opción. ¿Cuáles son los asuntos no resueltos en tu familia que necesitan ser resueltos? ¿Cuáles son esas cosas que todos saben, que todos sienten, que todos hablan ¿cómo se llama? De oído a oído, pero no están dispuestos a hablarlos o confrontarlos como personas en Cristo Jesús? Y es ahí donde tú y yo nos dejamos de reír y empezamos a ver nuestra vida. Si te das cuenta del proceso humano que todos venimos pasando. O sea, nadie está exento. No quieras ver tu vida perfecta. Puedes aparentar todo lo que tú quieras, pero yo estoy seguro de que el Espíritu Santo siempre confronta el corazón del creyente, del seguidor, del hijo, del discípulo, ¿no? Y cuando eso llega a nuestro corazón, es un momento no para que la vergüenza nada más llegue, porque va a llegar, pero también es como decir, ¿qué cosas hay en mi corazón que tengo que sanar? Porque muchas de esas cosas se resuelven con un cafecito, una conversación empática, aprender a escuchar, aprender a tomar responsabilidad de mi parte y empezar a trabajar en eso, y también dejar de culpar y sentirme que soy la víctima de todos los problemas de mis familiares y yo soy la persona más buena del mundo. A lo mejor esa parte de carácter tiene que ser resuelta y nada más se va a resolver entre tú y el Señor, y eventualmente las acciones van a resultar en quizás a lo mejor no van a ser las mejores personas del mundo, no van a ser la mejor familia del mundo, pero vas a ser libre de la atadura del pecado que ya viene generacionalmente impactando tu paz, tu presente, tu futuro, tu familia, tus hijos. Y cómo eso se pasa de padres a hijos y de hijos a nietos y de nietos a bisnietos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es generacional y es parte del efecto que trae el pecado. ¿Cuáles son esas cosas? Entonces, mientras procesas eso,
Vamos a seguir leyendo el chisme de Génesis 37, ¿te parece? Sigue diciendo, José entra en un rollo donde no nada más se está echando a los hermanos a la bolsa, pero también algo está pasando. Dios le empieza a revelar cosas, le empieza a hablar en sueños. Entonces, sus hermanos lo odian. Es el favorito, es el chismoso, pero aparte Dios le da sueños. Y ahí es donde viene Génesis, en el 5 empieza a decir, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos, en otras palabras era una gavilla o una abrazadera para el trigo, y decía, en medio del campo, los estábamos atando en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. No nada más tuvo un sueño, sino tuvo varios. Tuvo uno de astronomía también, donde también todos se postraban ante él. Y yo no sé si puedes visualizar esto, pero en su contexto eran unos manojos de trigo, ¿no? Entonces imagina un manojo de trigo bien armado, bien empaquetado, tiene una abrazadera y estaba alto así, ¿no? Y luego estaban todos los manojillos esos ahí chiquillos tirados alrededor que iban a terminar quemando, ¿no? Pero quedaban alrededor y postrados ante el trigo que era José. Imagínate que le vas y le dices a tus hermanos, sí, pues yo soy el más grande de todos, por encima de todos ustedes, voy a ser privilegiado, soy el más guapo, ¿verdad? Y aparte de todo, yo siempre voy a ser el rey, ¿no? De mí nació la canción de Vicente Fernández, lo siento mucho, ¿no? Me la dedicó a mí porque yo soy el rey, ¿no? Sigo siendo el rey. Entonces, ¿qué pasa aquí con este detalle? No está mal que Dios le haya dado un sueño. No está mal que sea José y que lo tenga que decir. El problema aquí es la imprudencia que aparte de todo tiene, su falta de madurez. ¿Qué nos enseña esto? José tenía el mensaje correcto, pero no la madurez necesaria. Te quiero recordar algo. Puedes tener el mensaje correcto, pero no la madurez, o ni el momento correcto para decir el mensaje correcto que tienes que comunicar. Puedes tener la madurez, puedes tener el mensaje correcto, pero a lo mejor el mensaje está equivocado. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Cuando somos bien imprudentes, lastimamos a mucha gente. Lastimamos a la gente que más amamos, porque escogemos el lugar incorrecto, el momento incorrecto, la hora incorrecta, el comentario incorrecto, la crítica incorrecta. Queremos justificar que fue un chiste, hombre, porque se lo toma en serio. Pero tú dentro de ti sabes que no fue así. Tú sabes que tiraste el samblazo, ¿no? Querías hacer daño de alguna manera. Era tu oportunidad de hacer daño. Y hacerlo encubrir, empaquetarlo como que era un chiste. Y tú hacerte, pero ¿por qué se enoja conmigo si nada más fue un comentario? ¿No? Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Que esto nos pasa a nosotros todo el tiempo. Neta, yo soy bien imprudente, iglesia, en serio. Y he aprendido a no ser imprudente. Pero en serio a veces digo las cosas cuando no debo decirlas, las acciones cuando no debo decirlas. Y he tenido que pedir mucho perdón y me he tenido que también yo pedirle perdón al Señor en mi mismo conexión con Él. Porque todos somos bien imprudentes y cometemos muchos errores. Y al final del día no quiere decir que el mensaje estaba incorrecto o estaba correcto. A lo mejor el mensaje estaba correcto, la acción era correcta, pero el momento era el peor momento, ¿no? Para hacer las cosas. Con nuestros hijos hacemos lo mismo. ¿Por qué los corregimos delante de todos cuando sabemos que no es el mejor momento? Cuando manejamos todas estas tensiones familiares, tratamos de inconscientemente replicar lo que alguien hizo en nosotros, actuamos desde un espacio de herida. Y no nada más somos heridos nosotros, pero empezamos a herir a las personas que tenemos a nuestro alrededor, que son personas muy importantes y muy allegadas a nosotros, ¿no? Ahora, eso es nada más en el rollo familiar. Vámonos a lo de la palabra de Dios. Cuando somos creyentes, hijos de Dios, y andamos como predicando el evangelio por todos lados.
A veces también somos bien imprudentes porque ser hijos de Dios no te da la libertad de simplemente inmaduramente puntualizar el pecado de los demás, porque tienes que recordar que tú también eres pecador. Entonces muchas veces lo que ocupas es ser más empático, amar, servir, estar presente, más allá de tirar un bibliazo nada más porque tú crees que sabes más. Come on, ¿no? Come on. Puedes tener el mensaje correcto, pero puedes también escoger el mal momento para abordarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Bueno, escoger, buscar sabiduría. Yo me he tenido que preguntar y me he tenido que decir, Richard, ¿este es el verdadero momento para decir lo que tienes que decir? ¿Este es el momento indicado para hacer la acusación o hacer la corrección o decir lo que tienes que decir? Tenemos que preguntárnoslo. Tú y yo tenemos que hacerlo. Esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Y cuando no tomamos responsabilidad y no hay carácter, no hay vergüenza, no hay pena por lo que hiciste, entonces eso no es una persona ser honorable. Una persona honorable también se incluye cuando aceptas que hiciste algo mal y que tienes el valor para pedir perdón. Una persona no honorable es una persona que no siente ningún dolor cuando ha afectado a las personas que tiene enfrente de sí y que no siquiera tiene el valor para aceptarlo. Y yo creo que todos aquí queremos ser personas honorables, ¿a poco no? Y que nos traten como tal. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente somos eso? ¿De verdaderamente tenemos esa valentía para aceptar nuestros errores? Y mientras tú procesas eso, déjame seguirte contando el chisme para que te relajes un poquito, ¿ok? Génesis 37, 17 al 20 dice, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y se dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos cómo será de sus sueños. O sea, ya cuando llegas al límite donde odias tanto a tu hermano que estás dispuesto a matarlo, quiere decir que las broncas sí estaban acá, ¿no? Ya al Josecito lo traían hasta aquí. O sea, me tienes hasta aquí, mano. O sea, hasta aquí. Génesis 37, 23, 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, los encontró. Ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. José era especial. No nada más trae la túnica de su papá, pero la presumía por todos lados, ¿no? Diciendo, yo soy el favorito, ¿no? Y aparte de ello, Dios le ha dado sueños, le ha dado visiones, pero no tenía la madurez ni la inteligencia emocional para comunicarlos en el momento correcto. Y ahora sí, el punto llegó, su carácter lo llevó a que sus hermanos, su propia familia, lo echara al pozo y lo desterrara y lo dieran por muerto. Y te preguntarás, bueno, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? Bueno, quiero recordarte algo. Dios está despojando a José de su apariencia y de su orgullo para que su carácter pudiera crecer. De esa manera, cuando sus sueños se hicieron realidad 22 años después, su carácter podría soportar a lo que Dios ya le había llamado y lo que iba a vivir en el futuro. Aquí está el detalle. El pozo no es el final, es la parte difícil del proceso. ¿A quién le gustan los procesos? A nadie nos gusta procesos. Pero durante el proceso, durante las circunstancias, durante los problemas, cuando los caminamos con Cristo Jesús, podemos aprender muchísimas cosas de nosotros mismos. Podemos inclusive crecer en carácter, de acuerdo al corazón de Dios. Pero a todos nos gusta ver las historias del antes y el después. El proceso, adelántale. A menos de que sea una muy buena historia, vas a contar con detalle, ¿no? Ya, yo no sé qué haces tú en la noche, pero a veces yo no me puedo dormir pensando en todos ustedes. No sé qué. ¿Cómo se sintieron, no? Pastor, piensa en mí. Pero a veces no puedo dormir, estoy muy cansado. Como dice la palabra, cansado del camino, sediento de ti. Como dice la canción. Pero a veces me gusta ver
cosas que me entretengan antes de irme a dormir y soy bien adicto a los videos del antes y el después. No sé si tú te pasa lo mismo, pero hay una compañía que es de jardinería, que se trata de reconstrucción, y te voy a mostrar esta primera imagen. Aquí podemos ver, este cuate es un youtuber. Entonces lo que hace es que sube un video del antes y el después, y también incluye el proceso. Entonces llega, él tiene su empresa, hacen proyectos de jardinería, pero también dentro de su estrategia de marketing visita casas que se encuentren como esta. Por ejemplo, esta es la casa del hermano que está, no se crean, no. Entonces ve la casa, toca la puerta, dice: hey, soy fulanito de tal, tengo un canal, hoy quiero ofrecerte un extreme makeover, te voy a arreglar todo tu patio, te lo voy a dejar de lujo, completamente gratis. Y normalmente es una persona de edad que dice: sabes que no he encontrado a alguien que lo arregle, no vivíamos aquí, lo que sea. A veces nada más se meten y lo empiezan a hacer y no le preguntan a nadie. Pero está bien chido porque durante el video ves todo el proceso de restauración. Entonces él empieza la casa así y pone su video, pone todo el proceso, y luego la casa termina de esta manera. Vean nada más, lista para vender. ¿A poco no? Todos los de real estate, ¿no? Nomás falta mi sign ahí con el nombre, ¿no? O por ejemplo, hay otra cuenta que también sigo de estos cuates que restauran objetos muy, muy antiguos de metal. Por ejemplo, se encuentran como un carrito así de los 20, de los 30, en un, no sé, en un depósito, en la calle, no sé. Y empiezan a hacer todo el proceso de restauración y se ve increíble cómo de algo que tú puedes decir: no sirve para nada, esto no sirve para nada, no hay solución, terminan con algo así, por ejemplo, ¿no? Los pintan, los restauran y todo eso, y me encanta, o sea, porque en serio ya como en el segundo número 10 yo ya estoy roncando, en serio, porque el proceso tarda mucho y ya estoy dormido. Y cosas que también veo, donde el antes y el después, que es muy impactante, es por ejemplo este chico que fue a cortarse el pelo, ¿no? Entonces el barbero pasa todo el proceso y dice: yo me quiero ver como Brad Pitt, y termina así, ¿no? ¡Wow! Dices, esto es inteligencia artificial, no. Pero, perdón hermano, no sé quién, no sé qué. Ya puse la foto de alguien de ustedes, ¿no? Pero el antes y el después siempre es bien interesante. ¿Qué pasa antes y qué pasa después, ¿no? Cómo quedan las cosas. Y eso a todos nos gusta ver en la vida, ¿no? ¿Qué pasó con eso? El antes y el después. ¡Wow! El resultado. Ahora, pero cuando se trata de un engaño, cuando se trata de una desilusión personal, cuando se trata de una herida, cuando se trata de un rencor no sanado, por mucho que tú anheles el después, quizás no es lo que tanto, no es en lo que más pasas tiempo. ¿Qué pudiera ser si eso se llegara a restaurar? De hecho, siempre pensamos: ¿qué es lo peor que le puede pasar a esa persona en base a mi propio rencor? Para yo sentirme que me estoy siendo pagado de regreso por el daño que me hizo a mí personalmente. O la desilusión, o cómo me rompió el corazón, o cómo estas cuestiones, tensiones familiares que no se resuelven. Y aquí está el detalle: a nadie nos gusta ver el antes y el después cuando se trata de nosotros. Inclusive podemos ver nuestra vida como ese carrito todo oxidado, ¿no? No, es que Dios no va a hacer nada. Mi problema es tan grande, jamás me puedo imaginar el después. Y estas son las mentiras del enemigo de nuestra alma. Entre más tiempo pases, le estás dando más poder al enemigo de tu alma de tomar control de tu futuro. Y ese es el problema. El enemigo de tu alma siempre te va a recordar tu pasado. Siempre. Pero Jesús siempre se va a enfocar en tu futuro. Jesús siempre quiere restaurar tu presente para que tu futuro sea brillante. Pero es tu decisión. Dios ya está listo, pero es tu decisión. Y es lo mismo que está pasando. ¿Qué pasaría si tú estuvieras hoy en el pozo? Quizás estás atado en un pozo, quizás estás pasando tu peor momento, quizás estás pasando incertidumbre, estás pasando tantas cosas tan horribles en este momento, estás buscando paz, estás buscando una restauración. Pero ¿qué pasaría si lo único que necesitas es rendirte? ¿Qué pasaría si lo único que necesitas es entregarle tu corazón una vez a Jesús? Lo mismo le está pasando a José, porque yo creo que José está en ese pozo pensando todo lo peor de sus hermanos, todo lo que ya les dijo, pero también pensando: ¿por qué me están haciendo esto? Estos cuates me quieren matar. Y a lo mejor estás ahí, yo no sé en dónde estás, pero como sea, yo quiero recordarte que Cristo usa todo para bien. Que a pesar de que el pecado puede ser muy denso, muy espeso,
A pesar de que la oscuridad puede ser muy densa, muy difícil, a pesar de que sintamos que estamos en un pozo como José, aún dentro del proceso, Dios tiene un propósito para ti. Génesis 37, seguimos con el chisme. 34 dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras. Lo tiñeron la túnica y con sangre, la embarraron toda la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y le dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y se puso un cilicio sobre las manos, sobre los lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Mientras papá estaba devastado, Jacob estaba devastado por la noticia, su hijo estaba siendo vendido a los egipcios. ¿Sabes? Qué dañados estaban los hermanos de José para hacer algo así. Imagina, esa es la primera parte de este capítulo, estamos en el 37, pero yo creo que lo que sigue en las próximas semanas no te lo vas a querer perder, porque el futuro de José es brillante. La restauración que Dios hace en el proceso es brillante. Y todo eso se guarda en esta conclusión. Cuando todos pensaban que la historia había terminado, Dios estaba escribiendo el siguiente capítulo. Y sabes, aquí está el detalle. Durante el proceso escuchamos el mientras tanto. El mientras tanto. El mientras tanto. Y yo te quiero recordar algo, ¿sabes? Mientras tanto, nosotros dudamos de nosotros mismos y de Dios en nuestras circunstancias, Cristo decide caminar contigo. Mientras tanto, Dios está escribiendo un capítulo, o la vida está escribiendo un capítulo diferente sobre ti que no quieres contar, Cristo está reescribiendo tu historia. Mientras tanto, estamos heridos y no vemos la salida a los problemas y las circunstancias que estamos viviendo, Cristo decide estar ahí para mostrarte que hay un mejor camino y que hay una mejor esperanza. Mientras tanto, tú estás en el proceso. Dios sigue obrando cuando te rindes completamente a Él. Y aquí está el detalle, hay mujeres y hombres valientes que están dispuestos a reescribir su historia, pero también habemos muchos cobardes que no queremos ser vulnerables ante Dios para que Él pueda sí restaurar y reescribir nuestra historia. Sabes, nuestra descendencia no tiene la culpa, nuestros hijos no tienen la culpa, ni el futuro tiene la culpa, pero hoy todos tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia en Cristo Jesús si nos rendimos totalmente a Él. Y a veces es un trabajo de carácter, a veces es una cuestión de pensamiento, a veces va a ser una cuestión de rendición y muchas veces va a ser, ¿sabes qué? En vez de estar pensando tanto en esto, a lo mejor me veo con esta persona y hablamos del tema, sin ni esperar una solución, pero dar el primer paso hacia la restauración. Cuando tú y yo somos restaurados y permitimos dar ese próximo paso a la restauración, vamos a ser libres de la condenación del pecado. Es un favor que te vas a hacer tú a ti mismo, más allá del favor que le vas a hacer a la otra persona. Pero nuestra mente dice, no le des el perdón porque va a ganar. No, quien va a ser libre eres tú. Entonces, ¿lo vas a hacer o quieres seguir más tiempo en el pozo? Porque ese pozo va a estar ahí para siempre si tú lo decides. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar por esas cosas, porque así como José, tenemos sueños, cosas que alcanzar y planes que lograr que Dios nos ha dado, pero hay tantas cosas que nos ponen como obstáculo de no poder cumplir eso que Dios ya puso en nuestro corazón. Las circunstancias pueden ser muy oscuras para nosotros poder ver la fidelidad de Dios. Hablando acerca de circunstancias que son inevitables, es por ejemplo lo que está pasando en Venezuela ahorita. Ellos no pidieron un terremoto, ellos no pidieron la muerte de seres queridos, simplemente pasó. Y son cosas inevitables y esto crea mucho dolor y mucha desesperanza. Pero donde sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia.
Y donde nosotros estamos viviendo en debilidad, Dios se perfecciona también en nosotros. Y donde está la iglesia de Cristo, que está en todo el mundo, también hay esperanza ahí. ¿Y por qué no oramos primeramente por esa circunstancia? Todos estos seres queridos, familia, amigos y personas que están sufriendo en la pérdida de muchas personas, de sus pertenencias, y que Dios siga enviando a la iglesia local y a organizaciones globales para poder sacar adelante a estas familias que están sufriendo en este momento. Vamos a orar. Padre Santo, pedimos por Venezuela en este momento. Como iglesia nos unimos a la iglesia en todo el mundo, Padre Santo. Gracias, Padre, que tenemos recursos para enviar, Señor, pero también que esos recursos lleguen a las manos correctas. Oramos por todas las organizaciones globales que ya están apoyando. Damos gracias por la iglesia local que ya está sirviendo de una manera directa hacia la necesidad. Y te pido, Padre Santo, que en medio de tanta desesperanza, la esperanza que encontramos en Jesús pueda ser reflejada a través del amor y del calor de la iglesia local. Sabemos que tu Espíritu Santo está trabajando y declaramos, Padre Santo, que va a haber una restauración en ese país que tanto lo necesita. También oro, Padre, por cada familia representada, por todas estas dinámicas, dolores, traumas, heridas, rencores, falta de perdón que hay en nuestras familias, Padre. Ayúdanos a ser esas personas que vamos por el bien de tu evangelio y que lo aplicamos en nosotros y a través de nosotros. Personas que sumamos valor y no restamos valor, y ayúdanos a ser esas personas de restauración, que podamos permitir que tu Espíritu Santo nos restaure primero para nosotros poder también traer restauración en otros, Padre Santo. Te pido que todas esas cosas que tenemos que conciliar, que puedan suceder, y que nos des la valentía, Padre, de ser vulnerables ante tu presencia. En el nombre de Jesús juntos decimos amén